¿Y si te dijera que la historia de Jesús no terminó en la cruz, si sobrevivió a la crucifixión y vivió una vida larga y plena, lejos de Judea? Hoy nos adentramos en uno de los misterios más fascinantes y controvertidos de la historia, la teoría de que Jesús está enterrado en Cachemira, India. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una idea que desafía todo lo que creíamos saber sobre la figura más influyente de la historia. Prepárense, porque este viaje nos llevará desde las colinas de Jerusalén hasta los valles del Himalaya. La historia oficial, la que todos conocemos, nos cuenta que Jesús de Nazaret fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Pero existe una corriente de pensamiento, apoyada por algunos textos antiguos y tradiciones locales, que sugiere un final muy diferente. Esta teoría postula que Jesús no murió en la cruz. En cambio, fue bajado en un estado de coma profundo, similar a la muerte, sanó de sus heridas y emprendió un largo viaje hacia el este. ¿Por qué hacia el este? Aquí es donde la historia se pone interesante. Se cree que durante sus años perdidos, el periodo de su vida no documentado en la Biblia entre los 12 y los 30 años, Jesús viajó a la India. Allí habría estudiado budismo e hinduismo, filosofías que tienen notables paralelismos con sus propias enseñanzas sobre el amor, la compasión y la paz interior. Entonces, después de la crucifixión, tendría sentido que regresara a una tierra que conocía y donde tenía conexiones. La evidencia más tangible de esta teoría se encuentra en un lugar concreto, el santuario de Rosabal, en la ciudad de Srinagar, en Cachemira. Rosabal significa la tumba del profeta. Dentro de este modesto edificio se encuentra una tumba que, según la tradición local, pertenece a un profeta llamado Yahya-Saf. Los defensores de esta teoría afirman que Yahya-Saf y Jesús son la misma persona. ¿Qué pruebas apoyan esta afirmación? Primero, el nombre Yahya-Saf se cree que es una derivación de Yasú o Jesús. Además, la tumba está orientada de este a oeste, siguiendo la tradición judía, a diferencia de las tumbas musulmanas de la zona, que miran hacia el sur, hacia la Meca. Otro detalle intrigante son las tallas en la lápida. Representan dos pies con marcas de heridas en los lugares exactos donde un hombre habría sido clavado en una cruz. Una herida es circular y la otra tiene forma de L, lo que podría corresponder a un clavo atravesando ambos pies, uno sobre el otro. Estas marcas son únicas y no se encuentran en otras tumbas de la región. Pero ¿cómo pudo sobrevivir a la crucifixión? El Evangelio de Juan menciona que para acelerar la muerte, los soldados romanos rompían las piernas de los crucificados, una práctica llamada cruurofregium. Esto causaba una muerte rápida por asfixia. Sin embargo, se nos dice que cuando llegaron a Jesús, vieron que ya parecía muerto y, por lo tanto, no le rompieron las piernas. En su lugar, un soldado le atravesó el costado con una lanza, de donde brotó sangre y agua. Médicamente, esto podría indicar que el corazón aún latía y que la lanza perforó la pleura, liberando líquido seroso y sangre. Una herida grave, pero no necesariamente fatal si se trataba rápidamente. Según esta teoría, José de Arimatea, un seguidor rico y secreto de Jesús, habría planeado el rescate. Utilizando sus influencias, consiguió que bajaran a Jesús de la cruz antes del anochecer del sábado, como dictaba la ley judía. Lo llevaron a una tumba privada, donde supuestamente fue atendido con hierbas y aceites curativos, como el aloe y la mirra, conocidos por sus propiedades medicinales. Pensemos en Nicodemo, que según el Evangelio de Juan, trajo una mezcla de mirra y aloes, cerca de 100 libras. Esa es una cantidad enorme para un simple entierro, pero es una cantidad lógica si se tratara de un ungüento para curar heridas graves. Una vez recuperado, Jesús habría comenzado su huida. La ruta de escape propuesta es fascinante por sí misma. Se cree que viajó con su madre, María, y quizás algunos discípulos de confianza. El camino los habría llevado hacia el este, siguiendo la antigua ruta de la seda. Atravesarían lo que hoy es Siria, Irak, Irán, Afganistán y Pakistán, hasta finalmente llegar a la tierra de Cachemira, conocida en la antigüedad como el cielo en la tierra. Se dice que su madre, María, no sobrevivió al arduo viaje y fue enterrada en el camino, en un pueblo de Pakistán llamado Morri, donde hoy existe una tumba conocida como Maimari da Aston.
que se traduce como el lugar de descanso de la Madre María. Al llegar a Cachemira, Jesús, ahora conocido como Yas Asaf, habría continuado su ministerio. Se dice que predicó a las tribus perdidas de Israel, que según algunas tradiciones, se habían asentado en esa región siglos antes. Vivió una vida pacífica, se casó con una mujer local llamada Marion, tuvo hijos y continuó enseñando su mensaje de amor y unidad. Según los registros locales, Yus Asaf murió de vejez a una edad avanzada, alrededor de los 120 años, y fue enterrado con todos los honores en Rosabal. Esta narrativa no es nueva. Fue popularizada en Occidente a finales del siglo XIX por un periodista ruso llamado Nicolás Notivich, quien afirmó haber encontrado un antiguo manuscrito en el monasterio de Gemis, en Ladakh, que detallaba los viajes de Jesús a la India. Aunque la autenticidad de su relato ha sido ampliamente cuestionada, despertó un interés que nunca ha desaparecido del todo. Más tarde, Mirza Ghulam Ahmad, el fundador del movimiento Ahmadiyya, retomó esta teoría en su libro Jesús en la India, argumentando que el regreso de Jesús a Cachemira cumplía ciertas profecías mesiánicas. Por supuesto, esta teoría es extremadamente controvertida y rechazada por la corriente principal del cristianismo y del islam. Para los cristianos, la resurrección es la piedra angular de su fe. La idea de que Jesús simplemente sobrevivió y vivió una vida normal anula el concepto de su divinidad y el sacrificio redentor. Para los musulmanes, que veneran a Jesús como un gran profeta, pero no creen en su crucifixión. La idea de que murió de viejo en la India también contradice sus creencias de que fue ascendido al cielo por Dios. Los escépticos señalan la falta de pruebas históricas sólidas. No hay menciones contemporáneas de Jesús en la India. Los textos que se citan son a menudo de origen mucho más tardío o de interpretación dudosa. Argumentan que las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las filosofías orientales pueden explicarse por el intercambio cultural general de la época sin necesidad de un viaje personal. El santuario de Rosabal, insisten, probablemente pertenece a un santo sufí o a un erudito local, y las historias que lo vinculan con Jesús son leyendas posteriores. De hecho, en 2010, en medio de una creciente atención mediática, los cuidadores del santuario de Rosabal lo cerraron al público indefinidamente. Cansados del aluvión de turistas y teóricos, afirman que la tumba pertenece a un santo musulmán y que la conexión con Jesús es una invención moderna que perturba la santidad del lugar. Sin embargo, la historia persiste. Persiste porque es una narrativa poderosa. Nos ofrece la imagen de un Jesús más humano. Un maestro que no solo murió por la humanidad, sino que vivió entre ella, compartiendo su sabiduría hasta el final de sus días. Es una historia que llena los vacíos de su biografía y conecta dos de las regiones espirituales más importantes del mundo, el Levante y el subcontinente indio. Al final, ¿qué debemos creer? ¿Es la historia de Jesús en Cachemira una verdad oculta, suprimida durante siglos por las instituciones religiosas? ¿O es simplemente una leyenda fascinante, un qué pasarías histórico que alimenta nuestra imaginación? La belleza de misterios como este no reside necesariamente en encontrar una respuesta definitiva. Reside en las preguntas que nos obliga a hacer. Nos empuja a mirar más allá de las narrativas establecidas, a cuestionar nuestras propias creencias y a explorar las infinitas posibilidades de la historia. La tumba de Rosabal permanece en silencio en Srinagar, guardando sus secretos, ya sea que contenga los restos de un profeta judío, un santo musulmán, o simplemente un hombre sabio llamado Yas Asaf. Su existencia nos recuerda que la historia es mucho más compleja y misteriosa de lo que a menudo imaginamos. Quizás nunca sepamos la verdad con certeza, pero la búsqueda de esa verdad es un viaje que vale la pena emprender. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que hay algo de verdad en esta teoría? ¿O es pura ficción? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. La historia está llena de enigmas, y este es sin duda uno de los más profundos. Rosabal es el testamento de un viaje que desafía al dogma. Pero, ¿quién organizó este escape? ¿Quiénes eran los contactos que permitieron que un hombre perseguido cruzara fronteras imperiales? Si quieres descubrir la red secreta que financió y protegió al maestro,
suscríbete y activa la campana, porque en el próximo video hablaremos de los esenios, la logia secreta detrás de Jesús. Hasta la próxima y sigue cuestionando y explorando en Entre Luces y Sombras.